Hoy quiero bendecir a las personas que también nos ven por el canal de YouTube. Gracias a cada una de las personas que son parte de este ministerio o de esta plataforma digital y cada una de las redes que siguen en medio de la comunidad cristiana Luz y Vida. Pero les compartía, se me adelantó lo que quería decir antes de poder saludar a cada uno de los participantes. Creo que son un público y una iglesia muy excelente y de bendición para nosotros. Y les compartía que mientras que adoraban, recordaba que cuando los muchachos cantaban Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, hay algo que una vez estaba en una conferencia de Marco y quiero que la alabanza venga porque vamos a hacer una pequeña adoración como la hacía Marcos ese día. Y recuerdo que escuchaba a Marcos y una de las cosas que siempre se profetizó desde el antiguo pacto es que cuando viniera el Mesías, él iba a hacer volver, iba a tener la unción de Elías y la unción de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la profecía que le hacían a él? Hacer volver el corazón de los ¿qué? De los padres a los hijos y de los hijos a los padres o viceversa. Yo lo tengo acá. Dice, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que dedicar a la tierra a exterminio. O sea que el propósito del Mesías era reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Marcos una vez hablaba de esta adoración, de esta canción, y él decía que cuando él escribió esta canción, recuerdo mucho y mientras que adorábamos lo recordaba, pero cuando él escribió esta canción, él dice que estaba adorando en Betel. Y mientras que él estaba adorando, él dijo, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Y la anécdota es bien linda porque como compositores, como escritores, ellos tienen que estar conectados siempre a la fuente, igual como el predicador, como el que pastorea, porque si no, no somos nada sin su espíritu. Y dice que en un momento de la adoración donde él estaba, él se quedó quieto y empezó a tener una visión. Y en medio de esa visión, él dice que él se vio en un lugar que tenía varias cámaras, pero llegó a un momento donde él quedó como pegado, si puedo traducirle o explicarle, era como un tirro, quedó como pegado en un lugar. Y después que él empieza a adorar, él sale y su silueta quedó marcada en ese lugar. Él dice que él volvía a entrar y volvía a encajar perfectamente, pero dice que él volvía a salir y volvía a quedar la silueta. Entonces él se dice, Señor, ¿y esto qué representa? Dice que él pudo tener una visión un poco más lejos de lo que estaba observando y empezó a ver el corazón del Padre. Por eso es que dice, me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor. Él habita. Y esto es literalmente lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros, reconciliar nuestro corazón, el de la humanidad que se perdió, con el corazón del Padre. Entonces, hoy yo quiero que con este entendimiento, que fue lo que el cielo mostró, nosotros podamos entender lo que representa esta adoración. Así que yo quisiera que pudiéramos darle una vuelta antes de poder entrar, porque creo que es propicio. Me provocó montarme mientras que estaban ministrando y dije, pero estaban ministrando tan bien que dije, voy a romper todo. Entonces, no sé lo que viste en mí. Así es, Señor. Te damos gracias. Para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia. Me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón del Padre. Gracia yo no puedo resistir. Vamos, me llamaste por mi nombre. Me llamaste por mi nombre. Me compraste con tu sangre. Me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. ¿Dónde queremos habitar? Llévame,
Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Hay momentos donde nosotros queremos buscar un lugar en el mundo. El mundo tiene espacios donde podemos habitar, pero nunca vamos a encajar como encajar en el corazón del Padre. Hay momentos donde el afán de esta vida y las riquezas de este mundo nos dan un lugar y nosotros habitamos en esa habitación que en un momento es espacioso. Hay momentos donde sentimos que una buena amistad o una buena relación abre una cámara, y cuando abre esa cámara tú te sientes bien ahí. Pero el lugar y el objetivo que nosotros tenemos es siempre estar en el corazón del Padre. Él vino para reconciliar el corazón de los hijos con el Padre. Así que hoy es importante que tú puedas entender que así habites donde habites en este mundo, te sientas cómodo, te sientas contento, el mejor lugar es en sus cámaras, el mejor lugar es en su corazón, el mejor lugar es donde Él está. A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Sí. Él hablaba de algunas personas que adoraban a Dios cuando eran pequeños. Habló el caso de Justin Bieber, habló el caso de, hay otros que Selena Gómez, no recuerdo, habló el caso de Jota A. Y ellos dicen que todo don y toda dádiva, todo buen don y toda dádiva viene de Dios, del Padre de las luces. Él es el que nos ha dado todo lo que hoy tenemos. Tú dices, ay, tal persona tiene tal habilidad. Qué linda la habilidad que él tiene, pero más lindo es quien se la ha dado. Qué bueno, mira, es un líder. Qué lindo el liderazgo que tiene, pero más lindo es quien se lo ha dado. Ay, mira, es una persona con un corazón bondadoso. Qué lindo el corazón bondadoso, pero más lindo es quien se lo ha dado. Todo el don que hoy nosotros tenemos viene de Dios. Y hay algo que él decía, estas personas nacieron con un don de Dios. Veía la película de Elvis Presley en estos días y bueno, hace un tiempo, y me partió el corazón como una persona con dones de Dios termina siendo un instrumento del diablo y del mundo, donde su propósito se destruye y lo que es lo más importante que por lo que estamos en esta tierra, su vida eterna. Y hay momentos donde nosotros conseguimos cámaras en este mundo, pero esas cámaras no son el lugar para nosotros quedarnos. Esas cámaras tienen que tener puertas abiertas, porque el lugar más seguro que tú y yo tenemos es el corazón del Padre. Es el corazón del Padre. Así que hoy dile, Señor, llévame a tu corazón, llévame a tus cámaras, llévame a tus cámaras. Que mi alma habite en tus cámaras, que mi vida habite en tus cámaras, que mi espíritu habite en tus cámaras, donde no hay necesidad, donde no hay temor, donde no hay dificultad, donde el mundo se ve pequeño. Señor, hoy como iglesia queremos mover nuestra vida, queremos mover nuestro espíritu, queremos mover lo que somos a ese lugar, Señor. Vamos, vamos, vamos. Hoy se queda la enfermedad fuera de esas cámaras. Hoy se queda la escasez fuera de esas cámaras. Hoy el divorcio se queda fuera de esas cámaras. Hoy el pecado se queda fuera de esas cámaras. En el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro. Duro, duro, con el entendimiento de lo que hemos ministrado. Vamos, con el entendimiento. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar.
Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. ¿Y dónde habitamos? De ti me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. En ti me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dile: Señor, gracias por tener un lugar para mí. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ellos le dijeron: Señor, ¿a dónde vas? Yo voy y vengo, dijo. Y dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hice esto porque ¿sabes qué es hermoso? Adorar con entendimiento. Cuando entiendes algo, tú dices: bueno, qué linda la canción, qué linda la canción. Pero ¿de dónde nació? Nació de Dios, nació en lo eterno. Entonces es como la palabra. A veces predicamos solo con un verso, pero se fue la secuencia. Pero con ese verso muchas veces nos quedamos sin, como, es lindo, pero quiero todo. Es como comer, que te inviten a almorzar y te digan: bueno, solo vas a comer sopita y el seco. O te digan: no, es solo el jugo. O te inviten a comer carne asada y te digan: no, solo la yuca. Y tú dices: Doctor Baiter dijo que era carne nada más. Pero quiero darle gracias a Dios. Hay algo que nos ha estado ministrando en todos estos días. Creo que Dios nunca nos deja de sorprender. Y en esa capacidad que Dios tiene para sorprendernos, preocúpate, dile al que está a tu lado: el día que Dios no te sorprende, estás muerto. Vuélveselo a repetir: el día que Dios no te sorprenda, estás muerto. Creo que es definitivo. Si tú llegas y tu día pasa y no pasó nada en Dios, nosotros perdimos un día de nuestras vidas. Hablaba en estos días con unos amigos de varias cosas, y en medio de lo que hablábamos, una de las cosas que yo ilustraba es que nosotros no somos nada sin Dios. Hoy usted ve que estamos predicando, hablando, y unos pastores nos presentan, y sí, un pastor, un amigo, un hombre de bendición. Hace años eso no era así. Y lo que te puedo decir es que si yo me alejo de Dios, que Dios me guarde, igual voy a terminar siendo una persona que no sirve para nada. Lo más importante que nosotros tenemos es el galardón de tener a Dios. Lo más importante que nosotros tenemos es que su Espíritu está en nosotros. Pero el día que su Espíritu nosotros lo dejemos a un lado, y al día siguiente a otro lado, y después no tengo tiempo, y después hago negocios, y después me olvido, y después el afán, y después esto, los estudios, el día que eso pase, nosotros la regamos. Ahí no va a pasar más nada. No va a pasar más nada, porque nos vamos a quedar sin su Espíritu, que es quien nos da aliento de vida. Amén. Quiero hablar acerca de la fe. ¿Cuántos les gusta la fe? Qué tema tan sencillo. Les comento que mi primera prédica fue de la fe. Llegué el día que orábamos por el pastor Vladimir. Recuerdo que él tuvo un accidente. Para los que están hace tiempo en la adoración, Vladimir se cae de un caballo una vez, y cuando se cae de un caballo se parte el fémur, y él era el líder de la célula. Yo tenía como 3 meses de convertido. Ya había caído en el poder del evangelio. Y recuerdo que en medio de todo lo que estaba, un día estaba en el banco mercantil retirando para pagar una nómina, y el banco daba unos tiquecitos donde te daban el número Entonces, por detrás del tique yo empecé como a copiar versos acerca de la fe. Y por supuesto, el hombre de más fe, cuando hablamos fe, hablamos de Abraham. No podemos decir
fe sin hablar de Abraham. Entonces yo copié un montón de versitos, Jordi, y los copiaba. Y guardé mi cosita en la cartera. Cuando Vlad dice parte la pierna, oramos por él y todo. Pero fémur, eso tarda mucho para sanar. Entonces la hermana Loida, recuerdo que un día me dice, ella era la líder de mujeres, no sé si está Loida por allí. Y entonces en el momento me dice, Raúl, Vladimir tuvo tal, sí, yo sé, tal, no sé qué. Entonces me dice, ¿será que puedes predicar? Yo predicar. Yo no sé hacer eso, le dije yo. Yo solo sé exponer, le dije, yo no sé predicar. No, eso es lo mismo. Prepárate un tema. Y yo, prepárate un tema. O sea, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? Siempre tuve temor de poder hablar algo que no podía vivir. Pero como en ese momento lo único que tenía era fe, de eso dije, yo tengo el ticket, saqué el ticket y empecé a buscar las cosas. Y ese día conversé de Abraham, yo mismo pacté mi palabra, yo mismo lloré, yo mismo me ministré. Yo hice todo. Y la gente, me imagino qué pena, o sea, los que estaban en ese tiempo conmigo. Pero, ¿por qué le cuento todo esto? Porque por lo general nosotros, para convertirnos o para cambiar nuestra vida o para hacer cualquier cosa o para sanarnos del cáncer o para que haya comida en nuestro hogar o para que las finanzas funcionen, por lo general necesitamos algo. Y eso se llama fe. La Biblia dice que sin fe es imposible. Entonces, el tema, digo, que es sencillo, pero está a la vez tan profundo. Inclusive se habla de que también es un misterio. Pero les cuento eso porque tú dices, quiero hablar de cosas más profundas. Y como ese fue el primer tema, tal vez dices, ya, tocar la fe no... Todo el mundo tiene fe y la gente dice, yo tengo fe. Pero en estos días he tenido unos sacudones de fe que dije, Dios mío. Así que vaya conmigo a Santiago, Jacobo, para los que tienen textual, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tuviere obra, es muerta en sí misma. Otra versión dice, la fe sin obra es. Mi versión dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Creo que es importante poder entender esto, porque cada vez que nosotros decimos que tenemos fe, nunca la queremos anclar a las obras por el otro verso, porque dice, bueno, pero es que el hombre no es salvo por obras. Entonces la gente se queda con su fe, pero casi nunca la exhibe. Tú le preguntas a la persona, ¿tienes fe? Y la persona te dice, sí, yo tengo fe. Ay, qué ven. Y pasan ciertas cosas sobre nuestras vidas que a veces demuestra que no tenemos fe. Tú y yo necesitamos entender que Dios es real. Amén. Gracias por su optimismo. Tú y yo necesitamos entender que Dios es real y que está en medio de nosotros. Y que necesitamos saber que nuestra fe y nuestras obras también están puestas en Él. Creo que las obras del creyente, y no hablo de obras para salvación, las obras del creyente en su vida. Porque cuando hablamos de que el hombre no es salvo por obras, estamos hablando de aquello que está haciendo él como mérito para ir a la salvación. Y definitivo, si nos medimos ante eso, no hay ningún mérito que nosotros podamos tener. El único mérito que hemos tenido es haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso es que no necesitamos más obras desde que Él fue a la cruz. Pero las obras de tu vida y el día a día sí tienen que demostrar qué fe tienes tú. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces es muy importante que nosotros podamos ver esto. ¿Por qué? Porque en sí las obras del creyente demuestran qué hay en su vida. Yo conozco el cambio que Freddy ha tenido porque su vida demuestra obras. A veces escuchamos una persona que dice ser creyente y tú dices, pero no parece. ¿Por qué? Porque habla raro, porque mira raro,
porque se expresa raro. Entonces, esas obras demuestran que su fe está como dividida. Entonces, hay algo para poder ilustrar este verso que es tan pequeño, pero a la vez tan grande, que está en el libro de Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20. Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden ser identificados por su fruto. ¿Por qué pueden ser identificados? Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol puede producir frutos malos y un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no puede producir frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, se puede identificar la gente por sus acciones. Entonces, las obras del creyente o la vida del creyente es importante que demuestren que está anclado a su fe. Porque a medida de que pasa el tiempo, los días, nuestra fe va madurando. Pero al madurar nuestra fe, como un fruto del Espíritu, también maduran nuestras acciones. También madura la vida del creyente. Le hablaba del momento en que nosotros nos convertimos hace 13 años, aproximadamente 14, 13 años. No es la misma fe que tenía en ese momento a la que tengo hoy en día, porque el fruto maduró. No es el mismo comportamiento, carácter, obra que tenía en ese momento al que tengo hoy en día, porque el fruto maduró. Entonces, así como maduran los frutos en la vida del creyente, también tienen que madurar las acciones en la vida del creyente. Amén. Diga conmigo amén. No lo estoy regañando, lo estoy amando. Solamente quiero que me pueda entender, aunque ponga cara de... Entonces, nosotros necesitamos entender sí o sí que mis acciones son importantes. Toca al que está al lado, dile: hey, tus acciones son importantes. Por ella te conoce la gente. Vuélveselo a repetir, que creo que se le olvidó. Díselo a Miguel ahí en voz alta. Hey, tus acciones son importantes. Por medio de ellas la gente te conoce. Entonces, yo en todo momento debo saber que no solamente tengo que estar bien con Dios, sino que debo estar bien también con mi prójimo. Amén. La Biblia dice, cuando al Señor le preguntan: ¿en qué se resume la ley y los profetas? Él llega y dice: ya va, me la estás poniendo difícil, pero te voy a responder. Y le dijo: se resume en 2 mandamientos. Se resume en amar primero ¿a quién? Y después, ¿qué dice? En amar a... Entonces yo sé que mi fe puede estar conectada a Dios. Y digo, yo amo a Dios. Pero si tus acciones no demuestran que amas al prójimo, tu fe está como rara. Entonces, ahí es donde yo necesito poder abrazar una fe correcta. Pastor, ¿puede haber una fe incorrecta? No creo. Pero sí puede haber una fe que no esté desarrollada en la vida del creyente. Entonces nosotros necesitamos poder saber que cuando mi fe está anclada a Dios, también tiene que estar anclada al hombre. Cuando mi fe ama a Dios, también tiene que amar al hombre. Cuando mi fe tiene la capacidad de saber que Dios sana, también tiene que saber que también puede sanar al hombre. Amén. Porque yo creo que Dios tiene el poder de sanar. Pero cuando pasa o ese poder viene hacia mí, ya la fe se pone más chiquitica. Efesios capítulo 6. Voy a pasar por varios versos porque quiero contar algunas anécdotas que nos han pasado estos días. Efesios capítulo 6, verso 13 al 20. Dice: pero tomad la armadura de Dios para que podáis resistir lo malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Y estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe,
con la cual puedes apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Qué hace la fe? ¿Y qué es? Un escudo. ¿Cómo la representa el apóstol Pablo? Como un escudo. Ahora, ¿puede haber una gente que tenga fe y no tenga escudo? Abro la pregunta, allá, los que están allá. ¿Puede haber una persona que tenga fe y no tenga escudo? Pastor Tony, ¿puede haber? ¿Quién tiene otra opción? Mi hermano, ¿una persona que tenga fe y no tenga escudo? Sin temor. Estamos en una clase de... Creo que si el apóstol dice que nos pongamos la armadura completa, y hay algo que se ilustra o se ejemplifica por medio de un escudo, es muy importante que nosotros carguemos ese escudo en todo momento. Creo que la pregunta la formulé mal, pero es muy importante que si usted tiene fe, tiene escudo. Si usted tiene los lomos, si ceñimos nuestros lomos con la verdad, la coraza de la verdad y de la justicia, el apresto o el calzado, qué hermosos son los pies. ¿Por qué la gente no predica? Primero, ¿y por qué andan descalzos? Cuando usted anda bien calzado, usted le dice a la persona: Pastora Mariela, ven, sígueme, yo te voy a guiar cuál es el camino. Tú vas a mirar ¿qué? Mis pasos. Hay gente que no predica porque no sabe a dónde va. Y es muy importante que nosotros podamos entender que cuando yo me visto, cuando yo me revisto, porque cargo una vestidura que represento yo en este mundo, pero cuando me pongo la coraza de Dios, yo tengo que ponerme cada uno de los implementos. El cinturón, por supuesto, tengo que cargarlo. Los lomos, tengo que andar ceñido. El yelmo o el casco, tengo que ser salvo, saber que sí o sí. Pero es muy importante cargar también el escudo de la fe. El día viernes, los pastores Becerra, creí que lo ibas a contar, pastora Jenny, te voy a tomar ese testimonio. Te di chance de que lo hicieras, pero voy por él. El día viernes los pastores Becerra les tocaba dirigir. Ellos están como encargados, junto con los pastores Briceño y los Rodríguez, de lo que es el ciclo de encuentro. Denle un fuerte aplauso al Señor porque lo van a hacer súper excelente. Inscríbanse y traigan gente nueva. Es importante hacer encuentros con personas nuevas. Pero cada vez que ponemos a una pareja de pastores, siempre vienen ataques. Y recuerdo que el viernes nos tocó nuestra primera vigilia y tiene que pasar algo. O sea, hay que probar el escudo, hay que probar todo el tema. Y recuerdo que llegan los pastores y llegaron con los pastores Núñez. Y cuando veo, bueno, el pastor, me preocupé, me acerqué, estaba de seguridad. Pastor, ¿qué pasó? Se me dice, bueno, el carro se le partió la correa del tiempo. Todos saben lo que representa la correa del tiempo. Todo varón sabe qué representa la correa del tiempo para nosotros. Media vida allí porque... Pero ellos dijeron algo importante. El enemigo se ha querido levantar porque sabe que nosotros estamos coordinando el encuentro. Ahí sacó un poquito ahí lo sacó. Más o menos. Pero después dijeron, y vamos a adorar al Señor, porque eso es lo que vinimos a hacer. Ella me escribía que inmediatamente vino la duda de no venir, de que ya no tengo carro, de que es una vigilia, de que quién me da la cola. Y ahí es donde es probada la fe, pastora. Porque si tú no pruebas, si tú te quedas en tu casa, tal vez el escudo queda guardado y no va a pasar nada, sigue siendo salva. Pero lo que tiene que hacer Dios no lo hace, porque el dardo no se apagó, el dardo penetró. Digo esto porque hay momentos donde nosotros tenemos que reaccionar en la fe correcta. En la fe correcta, en la fe del Hijo, en lo que Jesús haría. Yo le dije, tranquila, yo creo, me ha pasado, que si ese carro se partió la correa del tiempo, ese no va a doblar válvula. Le dije al pastor, busca la correa vieja, móntaselo y prende ese carro a ver cómo les va. Ayer inmediatamente cuando ellos estaban en esas gestiones, le escribí como a las 6 de la tarde, le dije, ¿qué pasó con el carro? Les hago la pregunta, ¿qué creen que pasó?
Prendió, no dobló ninguna válvula y Dios hizo lo que tenía que hacer. Porque la fe de ellos apagó los dardos del enemigo. Nosotros necesitamos reaccionar en fe. No solamente tengo que tener fe para creer en Dios. Yo necesito tener fe para que mis acciones y mis obras respalden lo que Dios ha dicho de mí en la eternidad. Amén. Entonces es muy importante que tú y yo hoy podamos entender eso. ¿Ya el carro está en el mecánico? Mañana. Ok. Hay personas que a veces dicen: yo no tengo dinero para poder reparar el carro. Llévalo al mecánico y para saber cuánto cuesta, que Dios va a hacer el resto. Rosa Meléndez, no sé si está, pero pasó así. Le dije: ¿cómo está el carro? Cigüeñal rañado, todas las cosas. Bueno, no, allá en la casa. ¿Y cuándo lo vas a llevar al mecánico? Es que no tengo dinero. Por eso es que la fe, cuando tú ves que alguien tiene un escudo grande y está aceitado y está húmedo, está remojado en agua, ese apaga más dardos que el otro. Yo llegué y le dije: ¿y por qué no lo has llevado al mecánico? Porque no tengo dinero. Por favor, llévalo al mecánico, que Dios va a hacer el resto. La semana siguiente nos vimos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esta no es mi fe, es la fe del Hijo. Es la fe del que hace los milagros. Es la fe del que fue a la cruz por ti y por mí. Esta no es mi fe. Solamente estoy hablando de algo que sé que funciona en medio del evangelio. Y que hoy creo que si tú sacas tu escudo, quiero decirte que lo saques. Saca tu escudo. Saca tu escudo. En el Espíritu saca tu escudo. Y recuerdo que la semana siguiente la volví a ver y le pregunté: ¿qué pasó con el carro? Y se puso a llorar. Yo dije: ahora sí, se lo robaron. ¿Qué pasó? Se cayó de la grúa cuando iba al mecánico. ¿Qué pasó? Y me dice: pastor, no me lo vas a creer, ahí está afuera, ya lo reparé. Una semana después. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que quien va a hacer las cosas es Él, no soy yo. Y en ese asunto de cosas, hemos visto cómo personas dejan su escudo guardado en la casa, salen a la calle y cuando regresan de la calle: ¿qué te pasó? No, tuve un accidente. Salen de la casa y regresan a la casa y tuve tal cosa y me robaron. ¿Por qué? Y cuando tú miras a esa persona que está hablando contigo, lo ves sin escudo. Lo ves sin escudo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo, si Dios nos manda a estar revestidos, yo voy a dejar una parte de mi vestidura? ¿Cómo la voy a dejar a un lado? El escudo es tan importante como todas las partes de la armadura. Es importante la coraza, es importante el cinto, es importante el casco, es importante cada una de las cosas. Pero ¿tú crees que si no tenemos escudo estamos completos? No. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. Diga conmigo: es cuestión de tiempo de que los dardos terminen penetrando tu vida. Imaginemos, todo casco, y si vemos el de las películas, tiene que tener una periférica, lo que es la visión. Si usted no carga escudo, ¿cómo apaga un dardo? ¿O cómo lo quita? Vas a vivir como si estuvieras cazando mosquitos. Pero si tú tienes un escudo y ves que viene algo hacia ti, ¿qué haces? Y si viene por detrás, y empiezas a defenderte en función de lo que Dios te ha dado. Pero Dios te dio una herramienta para que la uses, para que la utilices, para que la puedas poner en práctica. Si tú no tienes escudo, es cuestión de tiempo para que el dardo pueda entrar por una de las costuras de la armadura. Es cuestión de tiempo para que pueda ser golpeado en una de las extremidades. Entonces nosotros necesitamos sí o sí saber que yo tengo que tener fe. Amén. Y si tengo que tener fe, tengo que cargar el escudo. ¿Y cómo se llama la prédica, pastor? El poder de la fe. El poder de la fe. No me quise tirar esos títulos de mi esposa, de Steven Spielberg. No quise esta vez, quise irme por mi pensamiento evangélico pentecostal.
y me fui con el poder de la fe. Creo que nosotros necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque si yo no cargo escudo, me falta algo de mi armadura. Si yo no cargo escudo, me falta algo de mi vida. Creo que cuando nosotros vemos lo que el apóstol les dice a los discípulos, y una vez escuchaban, por supuesto, la palabra fe. Si quieren hablar un poco de lo que es la palabra en sí, viene del griego pistis, y dice que una de las ilustraciones con la que se define este escudo, o lo que se puede hablar, es que es un escudo que puede servir para la guerra, pero también puede servir para la gala, para exhibirlo. Y los soldados, cuando van a la guerra, tienen un tipo de escudo que es un poco más grande. Esto lo hemos aprendido también del pastor Fernando. Pero también cuando van a la gala, ellos cargan un escudo como más bonito, para que usted más o menos pueda tener una representación de lo que es un escudo hoy en día. No sé si ha visto Marvel, y está el Capitán América, que el tipo con eso hace todo. Todos tienen otras cosas, pero el tipo carga un. Entonces es sumamente importante, porque es un medio en el cual yo no solamente puedo atacar, sino que me puedo defender. El escudo es un mecanismo de defensa para el creyente. Pero por medio de la fe que tú puedas tener, tu escudo es mejor o es peor. Entonces, a veces nosotros decimos: no sé qué me está pasando, pero tuve muchos ataques esta semana. No sé qué me está pasando, pero mi vida se vino a pique en este mes. Y la pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu escudo? ¿Está remojado en aceite para que no se prenda? ¿Está sumergido en agua? ¿Está cubierto con pieles? ¿Está aceitado? ¿Cómo está tu escudo hoy en día? Y nosotros, este tema de la fe nos ha venido tocando la puerta, porque hace unos días hemos estado visitando a algunas personas que han estado enfermas, con enfermedades fuertes para el hombre, pero para Dios nada. Visitamos una persona, le cuento esta anécdota y testimonio, con cáncer. Andreina nos pasa el número de una amiga de su familia o familiar de ella, y nos dice: pastores, ella está pasando por un proceso de cáncer, tal, no sé qué. Bueno. Durante unas 2 semanas intentamos ir, nos enfermamos, no pudimos ir porque no podíamos ir enfermos. Y un día decidimos, le cuento todo el detalle. Mi esposa un día está durmiendo, estamos descansando, y tipo 3 de la mañana Leiru se para, y a Leiru le dan muchos calambres, y yo soy experto en pararme para ponerle el pie como el futbolista y que se le quite el calambre. Entonces cuando ella se para, yo me paré a los pies y ¡guau! Posición de ataque inmediatamente. Y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: no, vamos a orar. Y yo: nosotros nos gusta, si nos gusta hacer algo, es dormir y comer, por supuesto, pero dormir es lo máximo. Entonces ella me dice: vamos a orar, vamos a orar. Yo le digo: ¿qué pasó? Me dice: tuve un sueño y mañana necesitamos ir a orar por las personas que tenemos pendiente en la lista. Eran 4 personas. Yo digo: bueno, pero hemos estado enfermos, no habíamos ido, era por eso. Yo empecé a poner mis excusas ahí inmediatamente. 4 de la mañana, ella siguió orando, y yo seguí: ay, Padre, ayúdame. Lo cierto es que terminó la oración, y bueno, aquí hay gente que ora de madrugada, pero no todos somos así. Hay unos más rudos que otros. 3:40 de la mañana, con canto y todo. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros estábamos en ese punto, y el Espíritu Santo irrumpe y despierta a mi esposa, y oramos. En la mañana nos levantamos, dejamos las niñas con mamá, vamos un momentito y empezamos a contactar a la persona. Y cuando contactamos a la persona le dijimos: ¿dónde estás? Mira, le van a poner una quimioterapia en la clínica Barinaje, en el banco de sangre. Nos vamos para allá. 10 de la mañana llegamos y estamos como expectantes. ¿Qué nos irá a decir Dios? ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo voy a orar? Nos ponemos nerviosos, una persona que no conocemos. Y la señora nos dice: esperen un momento, que le están agarrando la vía y ya van a comenzar. Entonces
entonces cuando nos dicen que pasaron como 10 o 15 minutos, pasamos. Y cuando pasamos vemos a la señora sentada, cargaba su pasamontaña, típico de alguien que está pasando un proceso de cáncer porque su cabello se cae. Y cuando nos ve, ella nos pregunta, ¿quiénes son? Y nosotros le decimos, somos los pastores de la comunidad cristiana Luz y Vida, venimos de parte de Andreina, le decimos. Entonces ella nos dice, ella se pone a llorar. Cuando ella se pone a llorar, nosotros inmediatamente como que, ¿qué pasó? Entonces una de las cosas que nos empieza a contar ella como anécdota es que ella tenía mucho miedo de ese día ponerse quimioterapia. No sabes qué, estoy nerviosa, esta quimio es una de las más fuertes que estoy pasando y tengo temor porque en esta quimio puedo morir, dice. Cuando nos dice eso, nosotros nos quedamos y ella empieza a contar su anécdota y dice, ayer antes de venir a la clínica, yo a las 3 de la mañana aproximadamente me paré y empecé a orarle a Dios que no me dejara sola. Imagínate la magnitud de las cosas. Ella empezó a orar a Dios para que Dios la pudiese acompañar en medio de su proceso, donde no sabía si iba a morir. Pero a la misma hora, a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo está tocando otra puerta, parando a una gente que le gusta dormir bastante. Mañana tienes que estar allá. Para mí esto fue muy sorprendente porque yo dije, yo creo que la señora no es evangélica, pero sí tiene algo, tiene fe. Y su padre, que está en el cielo y le escucha, le respondió. Yo no sabía qué decir, pero cuando ella cuenta esa, ella me estaba predicando a mí. Cuando ella me dice eso, ella me estaba predicando a mí. Y yo me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Nosotros somos una respuesta de Dios a tu oración hoy. Porque Dios nos ha mandado. A las 3 de la mañana le empecé a contar, Dios nos despertó. Al mismo tiempo que tú estabas orando, el Espíritu Santo fue a nuestra casa, nos despertó y hoy nos dijo que viniéramos a orar por ti. Ella se pone a llorar. Leiro le empieza a dar palabra. Le ministramos. Ayer vimos un mensaje de Andreina. No sé si André está por allí, pero vimos un mensaje de Andreina donde parece que el tumor ya lo lograron focalizar. Y en esta semana va a entrar en operación al quirófano, porque lo van a extraer. Creo que ese aplauso era para mí, pero como a mí no me tienes que aplaudir, dáselo al rey. Dáselo al rey. Tiene que ser más fuerte. Dios ha estado ministrando mucha paternidad estos días desde que hemos estado viviendo ciertas cosas. Y lo único que Dios ha estado ministrando a nuestros corazones es paternidad. Paternidad. Regresa a la casa. Raimundo predica un viernes del hijo pródigo. El apóstol que viene la semana pasada comienza como que el hijo pródigo lo que más extrañó fue la comida de la casa del padre. Y hoy yo te quiero decir algo. Si tu corazón ha estado abatido, si has pasado dificultades, si tienes problemas o defectos o errores, solo hay un lugar donde puedes regresar, y es a la casa del Padre, es al corazón de Dios. Es lo que ministramos hace un momento. Tienes que regresar. No hay un lugar más seguro que ese. Ese día fue mi primera masterclass de fe, nivel Super Saiyajin. ¿Por qué? Rey habla mal de Dragon Ball y yo puse a Vegeta predicando en estos días. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que nosotros podamos entender esto. Tú y yo necesitamos tener fe. Tú y yo necesitamos tener fe. Fe en el Hijo de Dios. Cuando todo esto pasa, salimos nosotros del lugar. Ese día teníamos reunión de pastores, creo, o reunión de red. Y cuando yo salgo, yo le dije a Ley, impresionante, le dije. Yo he vivido cosas, pero no cosas tan tremendas. Le dije, Dios no se va a detener en medio de Venezuela. Él va a hacer lo que tiene que hacer en medio de la nación. Pero si nosotros no estamos preparados, tal vez lo haga con otras personas. Mientras que nosotros estamos todavía, Dios sigue haciendo lo que corresponde hacer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4.
Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra. ¿Qué es lo que vence al mundo? Tu fuerza, tu amor, las habilidades que tienes, las finanzas que Dios te da en la tierra. ¿Qué es lo que vence al mundo? No, la fe no. Mi fe. Apropiese. A veces la gente se apropia de una enfermedad. Ay, yo tengo tal cosa. ¿Qué va a tener usted? Usted no tiene nada. Usted lo que tiene es fe. Dios le ha dado fe para vencer la enfermedad. Dios le ha dado fe para solucionar los problemas matrimoniales. Dios le ha dado fe para tener finanzas. Dios le ha dado fe para poder criar hijos con temor de Dios. Dios le ha dado fe para poder ayudar a otros. Dios le ha dado fe para sanar al enfermo. Dios le ha dado fe para vencer el pecado. Pero si tú no lo crees, definitivo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer con otra persona. Por eso es que existe Hebreos 11. No puede haber. No todos podemos tener la misma fe. Hebreos 11 existe porque algunos hombres le creyeron a Dios de una forma diferente. El salón de la fama de la fe existe porque algunos hombres decidieron hacer cosas más locas que otras. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Y a dónde? A la tierra que yo te mostraré. Dice que vio una lumbrera. Qué hermosa lumbrera. La misma lumbrera que vieron los reyes del oriente. Y cuando él vio eso, dice que ahí siguió. Y llegó a un lugar donde nadie podía prosperar. Pero él salió tras ¿qué? Tras una palabra del Dios que todo lo puede. Está con su sobrino Lot. Y Lot, más vivo, Lot, velo, vivo, pila, le dice: Abraham, yo creo que es tiempo de que nuestras personas no peleen más, tal, nuestros pastores de ovejas. Abraham le dice: ¿qué quieres, Lot? ¿Para dónde quieres ir? Si tú vas a un lado, yo voy al otro. Si tú vas a la colina, yo voy a la llanura. Si tú vas a la llanura, yo voy a la colina. Pero tú decide, le dice. Decide. Abraham confiaba tanto en Dios que no le importaba donde él pudiera estar. Dios lo iba a prosperar. Y ese escudo es el escudo más grande que hoy podemos ver. Todos vemos a Abraham como un viejito patriarca. Abraham era un tremendo guerrero, con un escudo más grande que él, donde nada lo podía penetrar. Pasa esto, Lot de vivo dice: bueno, yo voy a la llanura. Era más fácil hacer pozo, era más fácil poner el ganado, había más pasto, muchas virtudes que podían bendecirlo en ese momento. ¿Y quién prosperó más? El que estaba en la colina. ¿Por qué? Porque su fe lo enaltecía. Nosotros no somos de este mundo. Lo que vence al mundo es nuestra fe, pero no la fe que yo he puesto en el Hijo de Dios. Eso es lo que hoy vence al mundo. Y yo quiero decirte algo. Ley me decía: definitivamente nosotros no somos de este mundo. Antes que hablara el apóstol, me dijo: tú tienes que hablar en algún momento de eso. Yo no voy a hablar hoy de eso, porque ya me metí en el tema de la fe. Pero sí te quiero decir algo. Tú no eres de este mundo. Tu vida está asociada, ligada a la herencia celestial. Pero como allá hay una ciudadanía que yo no veo, y digo allá, pero está aquí. Uno siempre se refiere al cielo y levanta la mano, pero el cielo está en ti. El cielo está en ti. He tratado de explicar esto muchas veces y no lo voy a hacer, pero el cielo está en ti. Y una de las cosas que creo es que Dios decidió habitar en ti. Y cuando Él decidió habitar en ti es darte todo lo que Él es y representa. Tu ciudadanía no es de este mundo. Y veía algo tan importante, porque nosotros no necesitamos que nuestras aguas se puedan mezclar. Necesitamos que nuestras aguas desciendan del trono de Dios. Necesitamos que lo que salga de mí sea dulce siempre. Necesitamos que lo que salga de mi vida sea algo que todos puedan tomar y beber. Necesitamos que lo que salga de mí por medio de mis acciones o la fe que tengo
pueda sanar a otros, pueda ayudar a otros, pueda salvar matrimonios, pueda ayudar a personas. ¿Por qué? Porque si no, está saliendo de una misma fuente dos aguas. Y la Biblia dice que no puede salir de una misma fuente dos aguas. No puede salir agua dulce y agua amarga de un manantial. Y esto es tan tremendo que estando en Margarita, en estos días de trabajo, no hemos ido de vacaciones, oren para que vaya de vacaciones. Tuve por muchas cosas la capital, la Asunción, Pampatar, por la mar. Pero paso por un lugar y siempre todos los de allá te dicen: mira, allá están las antenas y hay unas montañas. Mi pregunta, que trabajo con bombas de aguas, yo le dije: ¿y de dónde sacan el agua ustedes? Bueno, desde aquí, desde el estado Sucre, hay unas tuberías, pero eso no funciona muy bien. Y me dice: pero allá en las montañas donde está la antena, allá hay unas nacientes, me dice. Yo: ¿una naciente? Yo sé que hay nacientes en el cerro donde mi suegro tiene la finca, en la yuca, pero en medio de una isla donde solo hay agua salada. Y yo le digo, mi pregunta es: ¿y cómo sale el agua? ¿Dulce? Para mí fue espectacular. Yo dije: Dios mío, tú tienes unos detalles. Traes agua de lo profundo del mar por un conducto que me imagino que está, pero cuando asciende no estás tomando agua salada, sino que estás tomando agua de las profundidades para que salga dulce. Definitivo, yo dije: tú haces unas cosas como loco y perfectas a la vez. Me sorprendía porque la isla está completamente rodeada de agua, pero Dios no se le escapan detalles. Yo les voy a mandar un suministro. Toda la vegetación que hay no se pudiera regar con solamente agua salada, sino que Dios fue detallista en poner en medio de una isla nacientes de agua. Parte de las nacientes y parte del suministro de agua que ellos tienen sale de ese lugar. Y hablaba con Leila y me dice: es algo tremendo, porque así pasa con nuestras vidas. El mundo, imaginemos la representación del mundo como todas esas aguas que te rodean, y tu vida o lo que tú representas es esa pequeña isla. Pero Dios decide algo, y es que de tu vida salga agua dulce. Aunque estés rodeado de todo un mar de sal, Dios decide que de tu vida salga agua dulce, para que todos puedan tomar de ti, para que puedas ser bendito, para que puedas ayudar a otros, para que lo que está seco pueda reverdecer. Por eso es que las acciones del creyente son muy importantes. Las acciones del creyente son muy importantes. Y yo digo: Dios no se le escapa nada. Hay gente que dice: es que no fui para la iglesia porque es que la situación está muy difícil. El mar de agua tal vez se le está metiendo a la isla. Es que no fui para la iglesia porque es que bueno, llovió y para mi casa no llueve, para la mía llueve también. Pero es que no fui para la iglesia porque es que está muy dura la situación del país y yo vivo en Marte. También la paso. Lo duro también yo lo paso. Pero es que no fui para la iglesia o no fui a la célula, porque es que todos tenemos que probar nuestra fe. Para algunos va a ser algo más grande, para otros va a ser algo más pequeño, pero cada quien tiene que ser probado y probar su fe y ver qué capacidad tenemos nosotros de apagar los dardos del enemigo. Pero no podemos vivir con fe de otro. Tarsi, préstame tu escudo. No, ese es mío. Si el enemigo me ataca: Miguel, préstame el escudo ahí, voy un momentico a Santo Domingo y vengo. No. ¿Y si me caigo de la moto? Entonces el escudo no se presta. Tú no puedes vivir con fe prestada. Hay gente que le gusta andar con pastores. Qué lindo, qué bueno. Sí, porque el escudo del pastor es grande, y algunos tienen cubierto hasta los 360 grados. Es que a mí me gusta andar mucho con mi pastor y con mi líder. ¿Por qué? Porque cuando vienen dardos, él anda a las 3 de la mañana está. Y por supuesto que el escudo está remojándose en ese momento, y quiere venir el diablo
Y Dios lo ve aquí. Y el diablo tirando dardos. Y una cobertura completa cubriéndolo. Porque vivimos por medio de la fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. Y Dios te ha creado a ti para que bendigas a otro, para que de tu vida salga agua dulce. Hablé de los hombres de la fe. Y nadie puede tener la fe de otro. Ay, Señor, dame la fe de Abraham. Dame la fe de Abraham para levantar, para ayudar. Dame la fe de Abraham. Pero con la fe de Abraham tienes que calarte el proceso de Abraham. Bueno, Señor, dame la fe sin el proceso. No hay fe sin proceso. Señor, dame la unción de David, que tenía un corazón para adorarte, Ok, con la unción de David te doy el proceso. No, es que David pasó muchas cosas. Él pecó, falló. Es que David hoy estuviera en la alabanza y con Silvia no ministrara. Ni conmigo, me incluyo. Muy pecador. No puede estar. David peca mucho. Estuviera allá sentado de último, sin los instrumentos, solo por foto. No ministrara con nosotros. Pero con el proceso tiene que venir también el don y el fruto que Dios nos ha dado. Señor, dame la fe. ¿Sabes quién me sorprende? Sansón. Pastor Tony, Sansón. La gente cree que Sansón estaba acabado porque estaba ciego. Y dice la Biblia que él mató más filisteos el día de su muerte por medio de la misericordia que Dios le permitió vivir, que todo lo que había matado en todo el tiempo de vida. Él le dijo: Señor, parafraseo, dame la oportunidad de acabar con este montón de filisteos. Y no importa que me muera. Dice que él estaba atado a una columna y dice que la arrancó. Y con lo que tenía en la mano dice que lo lanzó y acabó con todos los filisteos que estaban en ese lugar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hubo una segunda oportunidad? Por la fe. Él le pidió misericordia a Dios. Y hoy en día, un tipo que parece un pecador, que rompió todo lo que Dios le había dicho, que tenía la fuerza que nadie tenía en el mundo, Dios decide ponerlo en el salón de la fama de la fe. Un Moisés con tantos errores, con tantos defectos, con tantos temores, enfrentando a un faraón que era súper gigante y él allí con su hermano. ¿Por qué? Porque Dios decidió darte un don único para poder glorificar su nombre. No tomen el ejemplo de Sansón como algo bueno. Sansón pudo haber cambiado el mundo. Sansón era un Mesías para esa época. Sansón fuese sido más fuerte que el mismo David. David existe porque Sansón falla. No fallemos hoy nosotros. La comisión de la iglesia la tenemos tú y yo. No esperemos que venga otra generación. A nuestros hijos les faltan 20 años para empezar a ministrar, pero nosotros estamos al pie del cañón. Que la fe que tenemos que aplicar, la apliquemos ahora. Y hay uno que me hizo romper el corazón, y ya estoy terminando, prepárese. Y es un señor fulano llamado Jefté. ¿Se acuerdan de la historia de Jefté? Nadie lo escucha mucho porque no es muy famoso, pero te voy a parafrasear la historia. Dice que el pueblo de Israel empieza a ser atacado en el tiempo de los jueces. Jueces capítulo 11 creo que es. Y dice que el pueblo de Israel no tenía quien liderara a su ejército y a sus guerreros. Pero Jefté era un desadaptado social, era un rebelde, era un hombre muérgano. Y él estaba a las afueras. Entonces ellos como que hablaron, los ancianos del pueblo le dijeron: mira, pero ahí hay un hombre, pero lo que pasa es que el tipo es medio raro. ¿Quién? Jefté. ¿Por qué no le preguntamos? Que nos dirija el ejército y bueno, que pelee. Y si vencemos. Dice que hablaron con él. Tocado él también por Dios, acepta. Y cuando acepta, él empieza a batallar y gana una y tal, y gana otra, y empieza a ser como que el top de la guerra en ese momento.
Pero venía la palabra, venía la batalla más fuerte, si se podría decir, contra los amonitas. Y él dice Jueces capítulo 11 verso 30, dice: e hizo un voto Jefté a Jehová, diciendo: en verdad pones a los hijos de Amón en mi mano. Si en verdad los pones en mi mano, será entonces que lo que salga a mi encuentro de las puertas de mi casa, cuando vuelva en paz de los hijos de Amón, será para Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Este hombre le empieza a decir: yo regreso de la guerra, tú me das la victoria, y lo primero que salga de mi casa yo te lo entrego como ofrenda encendida. Todos conocen la historia, ¿verdad? Se le va poniendo en el corazón como que más. ¿Sabes qué pasó? Jefté venció, Dios fue glorificado, regresa con caravana a la ciudad, y cuando regresa lo primero que sale es su hija. Y él dice que se lamentó mucho, porque él le dice: hija, ¿por qué saliste? Le he hecho un voto a Dios, dice, y tengo que cumplirlo. La fe de cada uno tiene que ser probada. Este hombre no aparece en Hebreos 11 porque era un corriente. Él fue un héroe de la fe. Si a mí me pasara hoy y yo hiciese un voto, no dudaría en arrepentirme. A veces nosotros decimos: Señor, prueba mi fe. Yo leo el libro de Locos por Jesús, y cuando lo estoy leyendo me siento tan fuerte que yo digo: Señor, si a mí me ponen una pistola para no negarte, yo no te negaría. Pero una cosa es cuando estoy bajo la unción de algo, y otra cosa es estar frente a la situación. Pero siempre le he dicho al Señor: Señor, permite que cada vez que vengan pruebas a mi vida, tú puedas vencer conmigo. Tú puedas vencer conmigo. Dice que Jefté habló con su hija y le explicó lo que él había dicho. Y su hija le dijo: papá, obedece conforme le has prometido al Señor. Si hoy nos pasara a nosotros, yo no dudaría en cambiar o cancelar mi decisión. Me equivoqué, Señor, perdóname, voy a la cruz y tiro todo. Pero un hijo no. Por eso es que la fe del Padre es más grande y abraza toda la fe que nosotros tenemos, porque Él entregó lo único que tenía. No habían dos Yeshua, no habían dos ángeles del Señor, había uno. ¿Y qué hizo Él? Lo entregó. Lo entregó. El amor y la fe tienen algo, y es que se entrega siempre. Ay, mira, yo quiero que esa persona se sane. Ve y ora. Tu acción es ir a orar y Dios lo va a sanar. Ah, es que yo la amo mucho, pero por teléfono. No amas nada. No amas nada. Y entonces les provocó una muy grande derrota. Desde Aroer hasta Minit, 20 villas hasta la vega de las viñas. Y así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Y Jefté volvió a casa en Mizpa, allí mismo donde Samuel puso la piedra. Ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Donde hizo el juramento, Ebenezer. Y aquí su hija salía a recibirlo con panderos, con danzas, y ella era sola y única suya. Y fuera de ella no tenía hijos ni hijas. El mismo padre cuando entregó a Jesús. Y aconteció que al verla se rasgó el vestido y dijo: ay, hija mía, me has abatido por completo. Tú eres causa de mi perturbación, pues abrí mi pico a Jehová y no podré retractarme. A lo cual me respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca, Jehová, haz conmigo conforme a lo que profirió tu boca. Y que Jehová, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón.
dice que él le dio un tiempo para que ella fuese, disfrutase con sus amigas. Era virgen hasta el momento y dice que fue conforme a lo que Jefté le había prometido a Dios. Jefté no aparece aquí porque es casual. Tu fe y la mía tienen que ser probadas en algún momento. Hoy, en medio de lo que pueda vivir el mundo, no voy a hablar de Venezuela. A veces tenemos tanta Venezuela. Venezuela es Venezuela. Pero sabes, Dios está en Venezuela. Venezuela puede tener lo que pueda tener: dificultad, adversidad, virtud, bondad. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Cada día que nosotros nos levantamos, tenemos la oportunidad de verle el rostro a Él y decirle: Señor, acompáñame. Gente que yo veo soñando, jóvenes, trabajamos con jóvenes que no desisten de sus sueños, que Dios les sigue profetizando cosas en medio de la nación, que Dios les sigue diciendo: yo te voy a prosperar en donde estés. Y nosotros muchas veces dudamos: ¿será que Dios está? El Padre está en medio de la casa y la nación está en medio el Señor está en medio de la nación. Así que nosotros, ¿a quién temeremos? Amén. ¿Cómo está tu fe hoy en día conforme a lo que hemos hablado? No me respondas, pero sí quiero que pienses. Y si hay falta de fe, la Biblia dice que el que no tiene algo, ¿qué tiene que hacer? Pídele a Dios. Señor, yo no creo así. Yo le fui sincero. Esto nos pasa. Bueno, primero, antes de entregar un hijo, tengo que matar a mi esposa. O sea, las dos en holocausto, porque si no, porque el amor a un hijo es tan grande que se escaparía todo de nuestras manos. La segunda persona por la que fue a orar, le dije que oré por 2 personas. Fue un hermano de la iglesia, el Nazareno. Stalin y Gerald me dijeron: tenemos un amigo, pasa esto, Y llegamos un día, la semana pasada, al lugar donde él estaba. Y cuando llegamos a la casa, vemos que la gente está pasando con tensiómetro, como para reanimar o medir tensión y bromas. Y cuando eso sucede, yo dije: uy, llegamos en mal momento, ¿será que partió? Pensé varias cosas. Y cuando estoy allí, la esposa es amiga de Stalin, lo abraza, le dice: ay, gracias que vinieron. Se pone a llorar, se quebranta y nos hacen pasar. El muchacho está allí. Cuando yo entro, le veo, se llama Edgar. Oren por Edgar, sé que Dios le va a sanar. La otra persona se llama Magali. Dios le va a sanar y la vamos a ver aquí testificando el nombre de Dios. Y recuerdo que entro al lugar donde está Edgar, y cuando entro, él está frío el cuarto y él tiene mucho frío. Entonces le digo: apáguenle el aire allí. Y yo siempre que voy a un lugar le digo: Espíritu Santo, dime algo. O sea, yo puedo venir a hacer lo que sea. Yo puedo venir como el católico, la oración de sanidad, y leerla y no pasa nada. Pero si yo digo la palabra que el Señor me diga, ahí va a pasar. Entonces yo voy en blanco, y cuando voy, lo escucho. Empiezo a escucharle, me empieza a contar el proceso, cómo va todo, vengo de Colombia, la noche anterior había llegado de Colombia. Y cuando me empieza a decir todas las cosas, él es una persona que predica en su iglesia, pero había sido tan golpeado por el tema de la enfermedad que él estaba ahí un poquito callado. Y cuando yo empiezo a tener una visión del escudo de él, y veo que su escudo, estábamos en una cama, y veo que su escudo está debajo de la cama, y el Señor me dice: él es un hombre de fe. Me empieza a decir: pero su escudo lo ha abandonado por todo lo que los médicos han dicho. Y yo: ¿cómo así? Sí, él es una persona de fe, pero su escudo lo ha escondido
porque los médicos le han dicho que él sufre de cáncer, los médicos le han dicho que es una metástasis, los médicos le han dicho que no se va a salvar, los médicos le han dicho. Y a medida de que alguien contrarresta tu fe, tu escudo, entonces yo le digo, ¿y su escudo? Y me dice, está debajo de la cama. Mientras que yo empiezo, yo digo, ajá, ¿y ahora qué hago? Me dice, ayuda a sacarlo. Y yo no oré por él. Yo empecé a hablar con él de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y estamos conversando y yo le digo, ¿y tú predicas? Le digo yo. Y él empieza a contarme de sus prédicas. Cuando él me empieza a contar de sus prédicas, el que estaba ministrando era a mí. Él me empieza a hablar porque Dios a mí me ha dicho esto, y mira cuando escribí esto, y David fue allá y mucha gente venció. Y después me empieza a contar de Moisés, y me empieza a contar cuando Elías hizo caer fuego del cielo y tal y no sé qué. Y mientras que eso pasaba, el escudo lo tenía ya cada vez como más fuera. Entonces en una de esas veo que el escudo se pone sobre su cama. Le estoy tratando de contar algo que pasó. Recuerdo que cuando se puso aquí la cosa, él está contando la anécdota y de repente se quebranta en llanto y empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar. Y me dice, yo te quiero pedir perdón, me dice. Y yo, porque yo en medio de mi proceso no le he creído a Dios, empieza a decirme. Y yo en medio de este cáncer he dejado de orar y dejé la oración a un lado. Pastor, perdón. Y cuando él empieza a decir eso, Dios me dice, él volvió a retomar su fe. Imagínate una persona que está viviendo de un cáncer terminal y se avergonzó porque él ya no oraba como oraba antes cuando estaba sano. Y me dice, hay momentos de nuestras vidas donde nosotros necesitamos tener más fe. Y tú has venido en este momento para volver a ayudarme a levantar mi fe. Todas estas dos cosas, más otras cosas que han pasado en mi entorno, me llevaron a comprender la fe como otra cosa, más allá de solamente creer. Ese día nos vinimos, yo le dije, voy a orar por ti, y le expliqué lo que estaba pasando. Él lloraba. Le cuento todo esto porque necesitamos hoy, para lo que vamos a vivir mañana, tener más fe. Y lo que hizo toda esta prédica es sacar el escudo de donde lo tenías guardado y ponerlo en tu mano. Hoy quiero que puedas levantarte y exhibir el escudo que Dios te ha dado. Hubo un hombre que una vez se levantó, así como tú te estás levantando hoy, en medio de un caos mundial, donde la iglesia de turno, la iglesia católica, quería acabar con todo. Ese hombre se llamó Martín Lutero. Y él dice que él estaba orando porque la salvación solamente podía ser por medio de indulgencia. La gente compraba la salvación. Los ricos compraban la salvación, y los que no tenían dinero, por supuesto, ¿a dónde iban supuestamente? Primero al purgatorio, para que sus pecados fuesen purgados. Pero dice que él leyó algo que cambió su vida, y está en el libro de Romanos, pero también está en el libro de Habacuc. Y dice, mi justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Él leyó que el justo vive. ¿Por qué vive el justo? Hoy lo que ha sucedido en medio de todo este tiempo de anécdotas, en este tiempo de poder conversar, en este tiempo de ponernos al día. Pastor, qué linda prédica. No, es un tiempo donde nosotros decidimos hoy sacar nuestro escudo, porque mañana lo necesitas. Al salir de aquí necesitas cargar ese escudo, el del Capitán América. No podemos vivir con el escudo de otro. ¿Y por qué no le puso desgloses, pastor, para que fue la fe que apaga el dardo del enemigo? Te estoy contando lo que viví como experiencia. Te estoy ministrando lo que Dios ministró a nuestras vidas. No es una prédica elaborada.
Hablé de lo que Dios hace, un Dios que es real, un Dios que es vivo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Mi fe, nuestra fe. Habla de poseerla. Pastor, ¿y si aún teniendo el escudo no pasa nada? No importa. Dios sigue siendo Dios. Tú hiciste lo que te correspondía hacer a ti. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la sangre de los mártires también tiene que ser juzgada. John Hus fue un hombre que estuvo antes de la reforma de Lutero, y él expuso algunas cosas, y mientras que él expuso algunas cosas, la Iglesia Católica lo vio a él como una persona peligrosa que atentaba contra la fe. Pero dice que John Hus le dieron una advertencia: si sigues enseñando lo que estás enseñando, hermano, te vamos a matar. Y él dijo: yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir siendo un cobarde. Él llegó, lo agarraron y lo quemaron en una plaza como hereje. Pero tenía tantos seguidores la enseñanza, él es un pre-reformador, que él hacía, que la gente se alborotó en medio de la ciudad y se pusieron a protestar, y a protestar, y a protestar, y a protestar. Después que él muere, años después, se asienta como doctrina la enseñanza de John Hus. Hoy en día hay un movimiento que se llama los moravos. Es un movimiento de oración. Es un movimiento que en medio de la esclavitud en Alemania, ellos decidían, para evangelizar a los alemanes, esclavizarse. Imagínate el método de evangelismo. Se esclavizaban para, en medio, después de estar en una casa, empezar a predicar el evangelio. Y toda mi fe, ¿qué iba a pensar John Hus? Que después que él muriera iba a pasar eso. Pero él actuó en la forma correcta. A veces nosotros tenemos temor en decidir lo correcto para Dios, no para mí, lo correcto para Dios, porque puede costarme la vida, porque puede costarme un trabajo, porque puede costarme dinero, porque puede costarme reputación. Pero si yo hago lo que Dios me encomienda hacer, Dios se va a encargar de hacer el resto. John Hus murió, pero hoy en día el movimiento de los moravos sigue más vivo que cualquiera. Y nadie muere si su espíritu vive en otro. Rey contaba el testimonio de su mamá, y cada vez que yo los veo adorando a los tres, siempre les digo lo mismo: tu mami no murió porque ustedes tres están haciendo la voluntad de mamá. Ellos le dicen mami. Alguien que se vacía en otro nunca muere, porque su fe hace que otro replique la vida de esa persona. O sea que mami no murió porque ellos están replicados en la vida de mamá. Algo que una vez me dijo la señora Digna era que sus hijos no se apartaran de Dios. Ayúdame a que ellos siempre puedan adorar a Dios. Y desde que nos conocimos es lo que hemos hecho: tratar de adorar a Dios. Mientras que la comisión esté activa, mami no muere. El día que se acabe la comisión, consigo el propósito, y consigo se acaba todo. Porque no hay voz, porque no hay enseñanza, porque no hay legado, porque se acaba todo, porque el propósito por el cual hoy adoras se fundió. Iglesia, tal vez hoy estás entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte, pero solo hay una opción, y es lo que Cristo ha dicho. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. De lo que abunda, de lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo, entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti otra vez.
yo me vacío de Vacíate, mí mismo. vacíate de los temores, vacíate de lo que te impide tener fe, vacíate de lo que te hace temer al mundo. De mí mismo, entro en ti toda mi fe, y toda mi fe está puesta en ti. Cristo, lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en Toda ti. mi fe y toda mi fe. Y toda mi fe está puesta en ti. Cristo, lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Yo quisiera orar para decirte: hoy Dios te va a dar más fe, y hoy Dios va a hacer tal cosa. Y pudiera hacer 5,000 cosas. Pero te quiero decir algo. Lo que le pidas hoy a Dios, mañana va a ser probado. Jefté hizo un voto, y después de cumplir Dios lo que quería, él tuvo que cumplir su parte. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para ser libres de la hipocresía, para ser libres del engaño, para ser libres del temor, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para ser libres de la falta de amor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para vaciar todo lo que hay en nosotros que no proviene de ti. Señor, hay cosas que heredamos en este mundo que no provienen de ti. Señor, permite que podamos vencer al mundo por medio de nuestra fe. Quiero que allí donde estás puedas hablar con Dios. Y si hay algo que hoy temes, y vamos a hacer un acto de fe. Si temes morir, si temes fallar, habla con Dios y dile: yo temo esto. Mírame un segundo para contarte una anécdota muy personal de mi vida. Pastor, usted tiene anécdotas más que el libro de Coquito. Mírame aquí un momento, iglesia, y vas a escuchar la instrucción de todo esto. Tenemos que seguir llorando porque el Padre nos está quebrantando. Tenemos que seguir en este tiempo de encuentro. Es el Padre en nosotros. Una vez estaba yo en una conferencia, una escuela que se llama Benjamín. Era joven en ese tiempo, tenía cabello. Era una broma. Y recuerdo que estamos en un grupo, en un taller, y en medio del grupo en el que estamos, muchachos, dicen: si alguno tiene un temor, vamos a hacer una rueda aquí y vamos a pedirle a Dios que el temor que tengamos podamos verlo, y una vez que lo identifiquemos, sea confrontado ese temor. Yo a veces me la tiro de Superman. Yo me senté y yo dije: yo no tengo temor. Señor, si tú vienes hoy, yo me voy contigo, según mis cuentas. Y empiezo a hablar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como que yo no tengo temor, desde que te conocí a ti no me importa nada, dejé el pecado, dejé la mentira, ya no tengo nada, estoy expuesto a tu luz. Y empecé a hablar con el Espíritu Santo, cara a cara, face to face. Y de repente tengo una visión. Bendita visión, Dios está vivo y habla en visiones, habla en sueños, habla al oído, habla al corazón, da corazonadas. Y cuando tengo la visión, veo un lugar donde yo estoy como predicando o exponiendo. Recuerde que le dije: yo solo sé exponer. Era en esas épocas.
Y yo veo que estoy hablando. Y cuando yo estoy hablando y predicando, del tema que estoy hablando se me olvidó. La gente que estaba allá, o sea, usted, empezó como a criticar. Mira, se le olvidó, mira, no se preparó. Y yo escuchaba lo que la gente decía, pero yo, en medio de la visión, empiezo como a sudar frío, a tener temor. Y se olvidó la prédica y la gente empezó como a que no sabe, fracasó, no sirve. En ese tiempo ni papas de ser pastor. Recuerdo que yo en la visión me avergüenzo, pero en la vida real, lo que estoy viviendo, empiezo a llorar. Y yo le digo: Señor, si tengo temor a fracasar, si tengo temor a no hacer las cosas bien. Y empiezo a llorar. Y todo el mundo que se había sentado primero que yo estaba normalito allí, pero yo empecé a llorar desconsolado. Ay, perdóname, ay, Señor, sí, ayúdame. Les cuento esto porque muchas veces nosotros creemos que tenemos fe. Muchas veces nosotros creemos que no tenemos temores. Yo tengo temor a fracasar. Yo tengo temor a que a mí se me olvide la prédica. Yo tengo temor a que usted me diga: lo que hiciste no está bien, con todo el esfuerzo que yo pude haber hecho. Y recuerdo que cada vez que yo me monto aquí en este lugar, ¿sabes qué es la visión que tengo? ¿Se la imaginas, Pastor Ramón? Que se me va a olvidar todo. Pero cuando yo subo, yo le digo: Señor, no eres tú, no soy yo, eres tú. Cuando yo subo es Él en mí. Cada vez que subo tengo que enfrentar el mismo temor, sí, las veces que sea necesario. Pero no soy yo, eres tú en mí. No soy yo, es tu espíritu en mí. Los temores son difíciles de enfrentar, pero una vez que lo enfrentamos, sabemos que lo que hicimos y lo que vencimos no lo hicimos nosotros, lo venció Él. Porque el poder que hoy tengo no lo tengo por mí, sino porque Cristo habita en mí. David no venció a Goliat porque era el guerrero más hábil. El guerrero más hábil era Goliat. Pero David creyó en Jesús. Creyó en el Dios de su salvación. Creyó en el Dios que vencía a los filisteos. Creyó en el Dios de Israel. Y la fuerza que él tenía no era la fuerza de él, era la fuerza del Padre en él. Hoy tú necesitas entender eso. Si mañana no hay comida, tienes que hoy decirle: Señor, tengo miedo a morir de hambre. Si mañana el divorcio está a la puerta, tengo miedo de divorciarme. Si mañana el cáncer no se va, tengo miedo de morir de cáncer. Pero tú tienes que enfrentar eso. Y cuando lo enfrentes, quien lo va a vencer no eres tú. El que lo va a vencer es Yeshua en ti. Y lo que de Y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti. Cristo, lo que hoy somos es dador de vida eterna. No importa. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Hay gente que me dice que tiene temores. Alguien que ha visto a Cristo vencer los temores en su vida soy yo. Pero para enfrentar los temores solo hay un camino, y es Yeshua. Ninguno de nosotros quiere pasar por el horno de fuego. Ninguno de nosotros quiere que el horno se caliente 7 veces más. Ninguno de nosotros queremos estar allí, en ese lugar donde podemos morir. Pero solo hay una forma de ver al cuarto hombre delante de nosotros, y es no postrarnos, 1, ante el sistema de este mundo. 2, es creer lo que hay en nuestro corazón.
No hay otro lugar. Si el horno se calienta 7 veces más y estás haciendo lo correcto, Dios va a estar contigo dentro del horno. Dios va a estar contigo dentro del horno. Dios te va a acompañar, José Luis. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Que la fe no se derive, que la fe no se divida. Pero la única forma de vencer al sistema de este mundo es por medio de la fe. Pastor, pero es que cuesta mucho, duele. Duele ser santo, duele no mentir, duele fallarle a Dios, herirle. Hoy, una vez más, lo intentamos. Somos de los que los intentamos. Somos de los que morimos en el intento. Somos de los que no nos quedamos a un lado. De los que no nos quedamos viendo que las cosas pasen. Somos de los que tenemos fe